Bošković fue un científico nacido en lo que hoy es Croacia. Eh, es contemporáneo de Newton y tiene un modelo atómico muy particular que probablemente está fuera de su época. Eh, Newton hablaba de que la materia estaba constituida por átomos y que la interacción entre ellos era a través de una fuerza, fuerzas como toda su teoría y todo lo que él trabajó en el principio. Eh, la idea de Bošković era un poco diferente. Él lo que proponía es que los átomos eran puntuales, es decir, tienen volumen cero, y que la interacción con otros átomos era a través de fuerzas que un, él graficaba, ¿no? De tal manera que era repulsiva cuando eran muy cercanos. Entonces eso podría manifestarse como si tuvieran volumen. Al final no hay nada que se pueda acercar mucho. Entonces la fuerza era repulsiva y tendía a infinito conforme uno se acercaba al átomo. Y después de eso alternaba entre positiva y negativa y en la distancia tendía a cero. De tal manera que un gas tenía partículas muy lejanas que prácticamente no sentían la presencia una de la otra. Sin embargo, pasaban cosas curiosas. Con ese modelo podía explicar, por ejemplo, estados de agregación. Como uno tiene que alterna la fuerza entre positiva y negativa, uno encuentra puntos donde la fuerza es cero, ¿no? Justo donde cruza la gráfica de fuerza de positivo a negativo. Algunos de esos puntos son estables y otros son inestables. Los estables, ¿qué significa? Que si yo pongo otro átomo ahí, digamos, la fuerza si yo me acerco me repele un poco, si me alejo me atrae un poco, entonces como que me podría quedar atrapado ahí. Entonces si yo tengo átomos y los pongo a esa distancia, según la teoría de Bošković, los átomos quedarían atrapados ahí, a menos que le aplicara una fuerza y lo separara y lo desprendiera de ahí. Entonces eso podría explicar la existencia de un líquido, por ejemplo, si lo acerco o lo alejo más, tal vez un sólido o un gas cuando la fuerza eh, ya no es un punto de equilibrio. Por otro lado, y esto es más curioso todavía, y él lo publicó como una curiosidad sin saber cómo aplicaba. Si yo tengo dos átomos y los pongo en uno de estos puntos de equilibrio, lo hago que queden, digamos, unidos por las fuerzas ahí, resulta que si yo traigo un tercer átomo, hay toda una superficie que lo rodea donde hay un punto de equilibrio estable, de tal manera que si yo me alejo es atraído y si yo lo acerco es repelido. Ahora, conforme la fuerza alterne en más y menos, estos puntos, estas superficies estables van creciendo como de distancia. Resulta que estos son como eh, elipsoides, como elipses en tres dimensiones. Y entonces yo podría tener dos átomos fijos acá y podría poner un tercero que podría moverse libremente alrededor en esta superficie con forma de elipse. Y si yo le doy un poco de energía, ¡pum!, brincaría a una elipse un poco mayor. Entonces nos hace pensar un poquito en, en el modelo atómico de Bohr, claro, sin nada que ver con lo cuántico y la emisión o absorción de energía, pero curiosidad o no, ahí está y está publicado. Es un modelo atómico muy ignorado y a mí me parece sumamente interesante, lo puntual, que explica algunas cosas y este asunto de las capas como de energía, digamos, es curioso, por decirlo menos.